Diario Amanecer, lo nuevo en periodismo. Adquiere tu periódico en el Estado de México. Uno, periodismo crítico y veraz. Adquiérelo en tu puesto de periódicos, brindándote información día con día. 1+1, periodismo crítico y veraz. Hola, buenas tardes, amigas y amigos de Cambiando de Tema. Pues vamos a iniciar con toda la información de este 24 de noviembre, este miércoles 24 de noviembre. Y bueno, pues el día de hoy tendremos con nosotros a la doctora Karina Rocha Priego, nuestra directora general de Diario Amanecer, quien pues, nos platicará de los temas más relevantes del Estado de México. El día de hoy también estará con nosotros Carmelo Galindo, columnista de Diario Nacional, 1+1, quien, bueno, pues viene a platicarnos temas muy interesantes y ahorita un tema que está en el ojo del huracán, el tema de una planta de amoníaco en Los Mochis. Y bueno, pues también tenemos el tema del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ya entregó a Victoria Rodríguez Ceja como propuesta como gobernadora de Banjico. Y bueno, pues esto y mucho más. El día de hoy vamos a un corte y regresamos. Pues vamos a continuar con toda la información del día de hoy y bueno, pues como mencionábamos, la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador de esta mañana dio a conocer que Victoria Rodríguez Ceja es su propuesta para gobernadora de Banjico y bueno, pues esta propuesta ya fue turnada al Senado de la República y lo que mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador es que con esta propuesta lo que él pretende es que en su gobierno estén trabajando mujeres, pero sobre todo habló de que es necesario que existan funcionarios públicos ejemplares. Y bueno, esta sorprendente noticia de la salida de el gobernador de Banjico y esta nueva propuesta de Victoria Rodríguez Ceja, pues sorprendió a todos. El mandatario federal destacó que el desempeño de la funcionaria desde el 2018 en esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha sido ejemplar, por lo tanto, bueno, pues tomó en cuenta su perfil para pues sería la primera mujer en encabezar este cargo tan importante como gobernadora del Banco de México. Además, habló de que esta designación también obedece a impulsar la paridad de género y priorizar en las instituciones que él encabeza a los mejores servidores públicos. Victoria Rodríguez Ceja es licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y cuenta con los estudios de posgrado en la maestría de Economía por el Colegio de México. Tiene además más de 20 años de experiencia laboral en el área de finanzas públicas y temas presupuestales, financieros y de deuda. Ha sido titular de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México y también fungió como directora general de egresos y directora general de política presupuestal en la Ciudad de México
México durante el periodo de 2009 a 2011. Entre otros cargos, también fue directora de finanzas del sistema de transporte colectivo Metro en el periodo de 2004 a 2009 y directora de deuda dentro de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad del 2002 al 2004. Y bueno, el presidente fue cuestionado sobre si la salida de Arturo Herrera en esta gobernatura del Banco de México representaba algún tema relacionado con la pérdida de confianza. Y bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que no de ninguna manera se debe a que haya perdido la confianza en el exfuncionario y pues rechazó que los valores de tipo de cambio que se han modificado han sido debido a este anuncio. Pues ahí está este relevo que hoy da a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esperemos ver cuál será el movimiento que va a hacer el presidente Andrés Manuel con la salida de Arturo Herrera de la gobernatura del Banco de México. Y bueno, en otros temas, esta mañana también el presidente celebró que Loretta Ortiz Alf sea la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia. Ustedes recordarán, la semana pasada, pues el presidente presentó esta terna al Senado, donde, bueno, pues también estaba el nombre del maestro Bernardo Batis. Sin embargo, bueno, pues la elegida por pues el Senado fue Loretta Ortiz Alf, quien será la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia. Y el presidente mencionó nuevamente que siguen las mujeres teniendo prioridad en su gobierno y celebró también que el Senado haya elegido a esta nueva ministra. Se refirió a ella como una mujer abogada especialista en derecho constitucional y defensora de los derechos humanos. Además, bueno, pues ahí tienen las imágenes, bueno, pues ya ratificada por el Senado, Loretta Ortiz Alf, la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia. También el presidente se refirió, bueno, a pues estas acusaciones que ha vertido el INAI con respecto a este acuerdo que el presidente ha presentado con respecto a la construcción de los megaproyectos. Pues se refirió que es un acto de sus adversarios que están empeñados en ponernos obstáculos y detener estas megaobras que está realizando su gobierno y además expresó que el INAI no tiene nada que ver con la transparencia. Afirmó que su gobierno ha estado rindiendo cuentas de manera constante y que lo hace todos los días. Bueno, pues también en otros temas se habló de esta inseguridad que se ha generado en el país, pero sobre todo después de los hallazgos de cuerpos colgados en el estado de Zacatecas. El presidente informó que va a reforzar el plan de seguridad en el estado ante estos enfrentamientos de estos grupos criminales y que han provocado una escalada de violencia y asesinatos en esta entidad. Y aseguró que todo su gabinete se trasladará a esta entidad en esta gira del fin de semana a efecto de platicar con David Monreal y reforzar todo el plan de seguridad en Zacatecas. Hoy por la tarde el mandatario federal se dirigirá a este estado y pues dijo que lo hace con toda la intención de reforzar pues la vigilancia y poner orden en esta región. Y bueno, pues está con nosotros la doctora Karina Rocha Priego el día de hoy, que nos tiene la información más relevante en el Estado de México. Y bueno, pues buenas tardes, doctora, ¿cómo está?
Bere, ¿cómo estás? Buenas tardes y buenas tardes a tu auditorio. Pues ya estamos otra vez aquí con ustedes. Y sí, vamos a platicar el día de hoy de la tarde-noche de ayer en el Congreso del Estado de México, Bere, lo que no había sucedido hace mucho tiempo aquí en la entidad. Muy común ver este tipo de enfrentamientos en el Congreso Federal. No nos había tocado en el Estado de México, pero ayer honestamente se puso buenísimo, ya durante su participación en lo que fue una sesión plenaria, Bere, el diputado Ariel Juárez Rodríguez de alguna manera acusó de corrupto al gobernador del Estado de México, por aquel salario rosa. Asegura que el salario rosa es partidista y que únicamente se reparte a los amigos les conviene. Sin embargo, te quiero comentar, Bere, que esta acusación de alguna manera le pegó de manera a los demás dictadores que no son de Morena, por supuesto a la alianza PRI-PAN-PRD, y me llamó la atención, Bere, que el primero que saltó para enfrentar al diputado Juárez Rodríguez fue el diputado panista Enrique Vargas del Villar. Berenice, literalmente se le fue encima, literalmente se lanzó para defender, si no al gobernador del estado, sí defender un poquito la investidura gubernamental, Berenice, y sobre todo cuando el Juárez Rodríguez argumentaba que no era posible, mientras la federación se maneja con honestidad, en el Estado de México haya tanta corrupción. Yo creo que eso fue lo que le pegó a Enrique Vargas. Me llama la atención, insisto, porque fue el panista y no Elías Rescala, que es el priista, el que salió literalmente al quite. Sin embargo, Bere, pues resulta que fue Enrique Vargas del Villar, el panista, y se le fue encima. No es posible, Berenice, que el diputado morenista hable de honestidad cuando ellos no han sido muy honestos. Queremos ver, la realidad es que si nos ponemos a ver cómo han sido administraciones morenistas en el Estado de México, no me quiero ir a la República Mexicana, no me quiero ir a la Federación, me quiero ir al Estado de México. Si nos ponemos a ver cómo han sido administraciones morenistas, permíteme decirte, Berenice, que no han sido nada honestas. Tan es así, por hoy, por ejemplo, Toluca, pues debe luz, debe SAT, debe sueldos, debe proveedores. Eso no es honestidad, Berenice. No. Esta señora Durán, Patricia Durán, deja en quiebra el municipio. En Cuautitlán no se diga. Mario Ariel Juárez de Cuautitlán no dejó muy parado el municipio. O sea, no pueden hablar de honestidad cuando al interior de su partido están haciendo cochinada y media. Permíteme decirte que se hable por hablar. Aquí yo creo que el diputado Juárez hizo parar el cuello y poner contra la pared a los priistas, principalmente por aquello del salario rosa, que si bien es cierto, a lo mejor necesita una revisión, Bere, a lo mejor sí necesitan transformar un poquito más el programa, sí, pero no puedes tachar de corrupto al Ejecutivo de manera directa, no te consta. Y por otro lado, Berenice, tengo entendido que la Auditoría Superior de la Federación, tanto la Auditoría Superior de la Federación como el Coneval, detectó irregularidades en operación de servidores de la Nación a tal grado de acusar el uso de recursos con fines electorales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El salario rosa sí es electoral, pero todo lo demás no lo es porque pertenece a Morena, ¿o cómo? Creo que la limpieza empieza por tu casa, Berenice, y creo que aquí este sujeto se fue de la boca. Además que él fue acusado durante finales de su administración, fue acusado por su síndica procuradora de violencia política de género. Es una denuncia que fue presentada, que está en proceso y que no puede hablar él de transparencia, no puede hablar de honestidad cuando ellos no han sido honestos. Repito, tienes a una Gabriela Gamboa en Metepec, por ejemplo, que de igual manera está dejando el municipio no solo en números rojos, Bere, sino apoderado completamente de la delincuencia organizada. Eso no es honestidad. Estás hablando de Raciel Pérez Cruz, que está
está dejando un Tlalnepantla de igual manera, acusa de haber vendido un tiradero de basura que no debió haber hecho, tampoco eso es honestidad. Entonces, creo que el diputado morenista, yo pienso, Bere, que quiso jalar reflectores hacia su favor y yo creo que le salió el tiro por la culata, porque la realidad, además, insisto, se le fueron encima a los diputados, primero Enrique Vargas del Villar, que salió al quite, porque hay que llamarlo así. Posteriormente, bueno, ya Aurelio Hernández, presidente de la Cámara, y por supuesto el coordinador de la bancada priista, Elías Rescala, trataron de separar, de calmar ánimos para que esto no se volviera un zafarrancho, pero pues el que tuvo la iniciativa fue el panista, y sí se puso, fue el enfrentamiento, Bere, que terminaron sacando del recinto a Mario Ariel Juárez Rodríguez. Después sí se le pasó la mano, y lógica pie decir, puede hablar de honestidad o de transparencia cuando honestamente dentro del interior de su partido no son ni honestos ni transparentes. Y si quiere transparencia, estaría como él como diputado, yo como ciudadano y él como diputado local en el Estado de México, que orden superior de fiscalización, que como es manejado Morena, pues acepta y pasa y brinca todas las tropelías, las tranzas, todas las corruptelas cometidas por los gobiernos locales morenistas, que los están haciendo de lado, los están medio limpiando para que no estén mal, mientras que a panistas y priistas, honestamente, contra la pared, porque no les acepta ni siquiera un punto y aparte. Entonces, si vamos a hablar de transparencia, hablar de honestidad, pues primero este señor debe ser honesto y no lo es. Teniendo una denuncia en su contra, resulta que no es nada honesto y no puede más cuando, insisto, la está marcando no fallas, sino corrupción cometidas también por servidores de la nación que están siendo utilizados como productos electorales, que es lo que tal de la tarjeta del salario rosa. Y por otro lado, él dice, es que en el gobierno federal son honestos y está habiendo revisión, está habiendo apoyo de los programas sociales para... Yo me pregunto, ¿cuáles programas sociales desaparecieron? 80 o 180, perdón, al inicio de esta administración federal, desaparecieron sociales, se crearon otros, pero hasta el momento no se ha dado un recuento de a cuánta gente han beneficiado esos programas sociales que fueron creados en esta administración. Entonces, este señor, si no dice, para mí sería muy fácil decir, oye, es que el gobierno federal, programa 1, ya ha beneficiado a tantos millones de personas, mientras que el salario rosa, la administración de Alfredo del Mazo, únicamente ha beneficiado a personas y es electoral porque son los cuates. Mientras no hagan eso, Berenice, no tienen por qué hablar. Yo creo que no sé quién es más fregón o a ver quién ataca más a quién. Yo creo que debe haber congruencia y debe haber respeto, pero sobre todo debe haber madurez política legislativa en el Estado de México. Los demás estados, pues bueno, ya sabrán cómo se manejan, pero en lo que al Estado de México se refiere, Berenice, yo creo que nos está faltando un poquito de madurez legislativa, porque se siguen atacando unos a otros, y lo digo como es, se siguen mentando la madre literal, sin saber por qué, nada más porque tú eres rojo y tú eres verde y por azul, nos vamos a agarrar de la greña, nos vamos a mentar la madre y a ver quién gana. Cuando al final los que resultan perjudicados son los ciudadanos y los legisladores, los representantes del pueblo ante el Congreso del Estado. Entonces, sin atención, Berenice, podíamos ver las imágenes de un Enrique Vargas. No, la realidad es que no se moqueteó al diputado, estuvo a punto, no lo hizo, pero veíamos las imágenes y decíamos, bueno, ¿hasta dónde hemos llegado? Y qué triste, Bere, qué triste realmente que haya tenido que ser un panista defienda esa circunstancia cuando el gobierno está y cuando un Elías Rescala, que es el coordinador de la bancada priista en el Congreso local, uno de los mejores amigos de Alfredo del Mazo, es muy allegado al gobernador del Estado y únicamente, pues al principio se quedó observando a ver qué pasaba y como iba a haber fregadazos, pues entonces dijo, me paro y los calmo, pero hasta ahí.
Eso es lo que sucedió el día de ayer en el Congreso, ver algo que no me había tocado ver desde hace mucho. Me llamó la atención, pero más me llama la atención que un morenista hable de honestidad y transparencia cuando al interior de su casa, pues la verdad, la mugre flota. Así que así están las cosas en el Estado de México y así están las cosas en el Congreso mexiquense, Bere. Sí, doctora, pues también obedece pues es el calor de las próximas elecciones, doctora, que tiene que ver justo con pues que todos quieren jalar agua para su molino, incluso protagonizar a costillas pues de las necesidades de los ciudadanos del Estado de México. Y bueno, doctora, perdimos ahí la comunicación. No, aquí estoy, okay. Sí, doctora, pues sí, le decía, es el calor de las próximas elecciones. Sin duda, pues los ciudadanos son los que van a calificar, más allá de estos pues lamentables acontecimientos que se den. Ahora sí que pareciera que estamos... no son legisladores. Es lo que te digo, Bere, se necesita madurez legislativa, se necesita respeto. Lo estás comentando tú, estoy de acuerdo que todos estén por lo pronto trabajando para su bien en vísperas, y no en vísperas, ante la proximidad del proceso electoral del 2023, pero digo proximidad entre comillas, Bere, está terminando apenas el 2021, tiene que correr todavía el 2022 a ver qué pasa. Creo que están muy adelantados los tiempos, creo que en algún momento el propio presidente de la República dijo aquí no hay tapados, pero no es que haya tapados, es que hay tiempos para todo, hay momentos, y si todavía no terminas de cumplir una función, pues no tienes por qué estar buscando otra o adelantarte a otra. Primero cumple, primero te comprometiste a algo, cumple con lo que te comprometiste y haz lo que tengas que hacer, pero no te puedes adelantar a un proyecto que pues todavía está un poco lejano, cuando estás dejando en el abandono, estás en el limbo, que habías comprado una campaña para llegar hasta donde estás. Entonces, creo que son tiempos muy adelantados para para hablar del proceso electoral. Sí lo están haciendo, o sea, no lo vamos a negar, sí lo están haciendo, pero hay formas y modos. No se trata de, a ver si el gobernador es corrupto y es un tal por cual, y entonces yo por eso lo voy a denostar en la Cámara de Diputados para que todo el mundo se dé cuenta que es un tal por cual. A ver, momento, te guste o no, sigue siendo el gobernador del estado. Sigue siendo sigue siendo la primera figura política del Estado. No importa si es priista, panista, perredista, no importa. Es el jefe del Ejecutivo. Tiene una investidura y se tiene que respetar. Entonces, si voy a hablar del gobernador, voy a presentar las pruebas, punto por punto. Pero si no las tengo y hablo por hablar, lo único que pasó con este señor es que se quemó, lo tuvieron que sacar del Congreso, tiene cola que le pisen, Berenice, tiene una cola bastante larga y creo que se fue de boca, porque hoy lo que estamos viendo es que él habla de honestidad y transparencia, que es lo que yo estoy comentando, él habla de honestidad y transparencia, cuando la realidad es que lo que él viene jalando no es ni honestidad ni transparencia, es una cola sucia bastante larga que tiene que empezar a limpiar primero para poder hablar de los demás. Entonces, eso es lo que está pasando, Berenice. Repito, nos llamó mucho la atención. No me había tocado así tan marcado un enfrentamiento entre legisladores por un tema como en este caso fue el salario rosa, pero pues estuvo interesante. Berenice creo que le vino a poner pimienta y sal a la tarde-noche del día de ayer, pero creo que es una irresponsabilidad total de este legislador hablar de más, sobre todo cuando no tiene los datos, no tiene las pruebas en la mano. Él decía que quería mandar a comparecer, pedir que comparecieran 3 secretarios, por supuesto, pues el de Desarrollo Social, el de la Mujer y otro funcionario público, que comparecieran ante el Congreso para que explicaran precisamente lo del salario rosa. Para mi gusto sería una pérdida de tiempo que sentaran a los servidores públicos a preguntarles y a criticarlos y a ponerlos contra la pared y a insultarlos como se acostumbra en el Congreso. Lo más fácil, creo, que si quieres saber cómo le está yendo a la gente,
Ya no digamos con el salario rosa, Berenice, sino con cualquier otro programa social que esté implementado a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel local, pues señor legislador, salga de su oficina, váyase a las comunidades y platique con la gente. Vaya a las comunidades que gobierna Morena principalmente, porque claro, que no se diga Ecatepec, que no se diga Ecatepec, doctora, las calles están hechas de veras una porquería. Los baches, bueno, todo, la basura, etcétera, ¿no? Claro, ¿por qué no salen de su oficina? ¿Por qué no se dan un recorrido y agarras a la gente de la esquina? Ya no que te los pongan. Eso es lo más fácil. Programo una gira, mi gente de gira me pone un grupo de personas y van a contestar lo que yo quiero que contesten, porque pues ya les dieron los 100, los 200 o los 500 pesos para que contesten lo que yo quiero. No. Que salga improvisado, que vaya a las calles, que platique con la gente, que vaya con la gente de las comunidades rurales, que vaya con la gente del campo y les pregunte, oye, ahí en el Estado está criticando el salario rosa, estoy de acuerdo, critícalo, a lo mejor no estás mal, a lo mejor si hay circunstancias del salario rosa que hay que transparentar, o a lo mejor son demasiados los requisitos que piden para que te puedan dar la tarjetita, ¿no? No sé, a lo mejor sí hay que hacer algunos cambios, algunos ajustes, sí, pero no hables de más, sal a la calle y pregunta cuánta gente ha sido beneficiada con la tarjeta del salario rosa, a cuánta gente se la han dado, a cuántas se la han negado, o cuántos han sido beneficiados con tal o cual programa social que se haya implementado. Ese sí es un buen termómetro para darte cuenta de la verdadera situación que guarda la población de un estado tan importante como el del Estado de México. No con giras programadas, con acarreados, con gente pagada que te va a contestar lo que tú quieres que te conteste. Aquí hay que hacerlo improvisado, pero no lo hacen porque pues no los puedes sacar a este tipo de gente, no las puedes sacar de su zona de confort, a donde se sienten patrones, a donde son los jefes, a donde son sí señor legislador o no señor legislador, que salgan a las calles, eso es lo más complicado. Así como salen para pedir apoyo el día de o pedir el voto el día de las elecciones, pues que salgan a ver qué es lo que está pasando con la gente. No lo van a hacer, Berenice, la realidad es que no lo van a hacer, son muy comodinos estos servidores públicos, son muy fifís, como diría el presidente, sean morenos o sean verdes, o sean como sean, todos son muy fifís porque llegando al cargo ya se sienten patrones. Entonces, creo que aquí la irresponsabilidad de este legislador, Berenice, es que habló de más. No hables de más porque aparte, te lo vuelvo a repetir, le salió el tiro por la culata porque terminó siendo sacado casi empujones del recinto legislativo porque estaba causando problemas. Sí, además generando este tipo de escenas lamentables, pues que se vuelven un espectáculo, nada más en eso paran, doctora, porque pues no, como bien dice, pues no hay sustento de sus dichos y pues nada más es hacer el espectáculo ahí y llamar la atención. Claro. Y llamar a comparecer a los servidores públicos, pues ellos van a llevar una carpetita o van a llevar una tarjetita con números que le pasa el jefe del jefe del jefe del jefe. Es una cadenita de servidores públicos que para llegar al secretario pues tienen que trabajar para llevar una tarjetita y en esa tarjetita llevar cifras, no llevan números, no llevan nombres, no llevan direcciones. Estoy de acuerdo, pero sería una pérdida de tiempo. La realidad es que aquí el único termómetro, la única forma de conocer la verdadera situación que guarda la población de un estado es platicando con la gente. Así es. Platicando con la gente. Y como no lo van a hacer, van a seguir agarrando de la greña, van a seguir insultando al gobernador, van a seguir acusando a los panistas, se van a seguir desgarrando las vestiduras porque desgraciadamente no hay alguien que piense más allá de lo que puede ver su nariz, de la punta de su nariz, para decir, creo que lo que tenemos que hacer es medir la realidad y tener las pruebas en la mano para poder acusar y para poder llegar a un veredicto de si es bueno o malo el salario rosa o si es electorero o no es electorero el salario rosa. Pero así se puso bueno, ver de verdad un espectáculo pocas veces visto en el Congreso mexiquense,
bueno, no podíamos dejarlo de comentar el día de hoy con ustedes. Muchísimas gracias, como siempre, doctora, por su intervención, siempre, bueno, con toda la información del Estado de México, tan importante que se va a convertir en los próximos meses todo lo que suceda en este Congreso y pues en este gobierno. Así es, Berenice, pues muchas gracias como siempre y nos escuchamos el día de mañana. Mañana nos vemos. Que tenga bonita tarde, doctora. Muchas gracias. Gracias, Vera, buen provecho a todos y buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a un corte y regresamos. Pues ya está con nosotros nuestro columnista, Carmelo Galindo, que bueno, pues nos viene a abordar un tema muy interesante, el de la planta de amoníaco en Los Mochis. Y pues vamos a un corte y regresamos. Amigos, muy buenas tardes. Aquí estamos con Carmelo Galindo y que, bueno, pues nos va a platicar un poquito de lo que pues publicaste el día de ayer en tu columna, Carmelo, referente a esta planta de amoníaco que está pues en Los Mochis. Platícanos un poquito. Sí, traemos ahí un esquema trabajando. Esta es la segunda columna. La vez pasada tocamos otro tema ambiental como fue las abejas. Y ahora este tema tan fuerte que está sucediendo en Ahome, pero concretamente en el puerto Topolobampo, y que tiene que ver con la instalación de una planta que hasta el nombre está confuso porque hay todavía una diferencia por ahí si es de amoníaco, si es de fertilizantes, obviamente que es de amoníaco, pero bueno, ahí la propaganda dice que es de fertilizantes, ¿no? Carmelo, pues tenemos un invitado que, a ver, platícanos, creo que ya lo tenemos en sí, la invitamos para que nos amplíe un poquito el tema, ahora sí que de sitio, al doctor Joel Retamosa, que es un ambientalista muy reconocido en Sinaloa y en todo el estado, y además pues es un experto por su profesión, por sus largos años que lleva, quizá lleva 20, 30 años en esta lucha, y conoce el Estado en materia ambiental en todos los temas, no solo en este caso de la planta. Conoce cualquier problema ambiental que tú le toques, agua, basura, etcétera, ¿no? Entonces creo que es un invitado de lujo para nosotros, para ilustrarnos a este tema. Muy bien, pues lo tenemos en la línea, a ver si nos escucha, doctor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Berenice, Carmelo? Buenas tardes, doctor. Me da gusto saludarlos y el auditorio también, desde acá de Culiacán, de Sinaloa. Sí, a ver, tus órdenes. Sí, pues platíquenos un poco de qué se trata, qué está pasando con esta planta de amoníaco, cuáles son las consecuencias, las repercusiones socialmente, ecológicamente, hablando, en fin, con estos inconvenientes. Bueno, este proyecto inicia el 2013, incluso antes, ya que hubo algunas entrevistas que hicieron el 2012, en aquel tiempo que era el director de Pemex, Lozoya, en el cual le solicitaron para que utilizar los muelles allí en Topolobampo, Sinaloa, el municipio de Ahome, el cual se les negó y se argumentó por Lozoya que por qué si teniendo tanto dinero ellos no construían su propio muelle. Incluso había la intención en ese tiempo de la planta de nitrogenados, que ellos tenían ya la intención de comprarlo, entonces se hicieron a un lado a este grupo de GPO, que es Gas y Petroquímica de Occidente, que pertenecen al grupo Proman, que es un grupo suizo-alemán. Entonces ellos empezaron a hacer sus propias gestiones en la Semarnat con respecto a los estudios de impacto ambiental, y hicieron también, en este caso, solicitándoles a las dependencias de la misma Semarnat el aval, la aprobación de ellos. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas les dijo que no era el lugar indicado allí para ubicar esa planta,
dado que es un humedal con protección internacional, Ramsar, en el cual se establecen ciertos criterios en esos lugares para proteger tanto la flora como la fauna, y que esto pues iba a acarrear algunos problemas de tipo internacional, y sugería de que se ubicara esa planta en otro lado. No le hicieron caso, siguieron con los trámites, incluso la persona de la CONAM que hizo esta sugerencia lo despidieron, y continuaron con el proceso hasta que obtuvieron un resolutivo en materia de impacto ambiental condicionado, en el cual a partir de ese momento pues algunos asociaciones de pescadores de Topolobampo y también las comunidades indígenas impugnaron ese resolutivo en materia de impacto ambiental. Eso fue aproximadamente el 2018, en el cual unos lo hicieron por contaminación ambiental que iba a ocasionar esta planta, y la otra lo hicieron porque no hubo una consulta a las comunidades indígenas, como lo menciona el acuerdo que se tiene con la Organización Internacional del Trabajo. Entonces omitieron esa consulta popular con las comunidades indígenas en ese lugar, y metieron esos amparos, que ahorita hay 6 amparos, de unos tanto como lo mencioné de los problemas de contaminación, y el otro precisamente por la falta de consulta indígena. Entonces estos 2 de esos amparos fueron atraídos por la Suprema Corte de Justicia para revisarlos, pero en ese inter se tuvo ya el conocimiento de que el gobierno federal, a través de Gobernación, pues iba a implementar una consulta popular aquí en la región, en un radio de 45 kilómetros del lugar donde está ubicado la planta, porque ese dato lo tomaron porque hay un estudio de riesgo de 2 tanques de 25,000 toneladas de amoníaco, que en dado caso de algún accidente, pues abarcaría 45 kilómetros a la redonda, abarcaría parte de la ciudad de los Mochis e incluso de otro municipio de Guasave, la nube tóxica. Entonces la consulta se va a hacer en los municipios de Guasave, del Fuerte y de Ahome, en cuanto que los afectados pues están ahí en la parte de Topolobampo, que son los directamente afectados, las comunidades, y que es una de las cosas que ellos se reclaman, de cómo se les va a consultar a personas que están lejos de la planta y no a ellos que están ahí. Entonces ese es uno de los reclamos que se tienen. Gobernación preparó en 3 etapas la consulta popular. Ahorita está en la etapa de información. Ya se instalaron en Guasave, tuvieron funcionarios de la Semarnat de Gobernación, Semarnat pues describiendo cuáles son los impactos ambientales que va a ocasionar la planta, y Gobernación pues comentando también a qué se debe la consulta popular que se está llevando a cabo. Ha habido algunos conflictos en el caso de Topolobampo, donde ya hay una confrontación de los que están de acuerdo con la planta, que son principalmente gente que trabaja en el ayuntamiento de Ahome, que son acarreados a esas asambleas de información que se tiene con el gobierno federal, y esto ha ocasionado algunos conflictos. Esta información va a continuar hasta el miércoles. Se va a entrar en un receso deliberativo, diría, de Gobernación, para posteriormente el día 28 o el domingo se lleve a cabo la votación. Aquí es de mencionar que incluso el mismo gobernador Rubén Rocha y el senador Mario Zamora han comentado de que esta consulta no es vinculativa. Eso quiere decir, o sea, que lo que se reciba ahí, si es el sí o no de la planta de amoníaco, pues no va a servir
para tomar una decisión, porque esta decisión va a tener que tomarla la Suprema Corte de Justicia, donde están los amparos y donde se está solicitando que se lleve una consulta popular, pero en este caso para las comunidades indígenas, como se mandata a nivel internacional, que definitivamente eso es lo que va a definir las cosas. Sin embargo, pues parece que es una instrucción del mismo presidente de la República en el sentido de que se lleve esa consulta popular, y lo que se extraña es de que pues haya esos amparos y que de todas maneras se proceda de esa manera, y sobre todo de que al final pues no va a servir nada más que un dato en el cual pues se va a decir de que la gente que votó ahí pues lo hizo en el sí o lo hizo en el no, pero esto pues puede ocasionar incluso la misma confrontación de la gente que está ahí en el lugar en este caso de Topolobampo. Entonces esos son los riesgos que se pueden llevar ahí, y que en el cual pues el gobierno pues tiene que cuidar ese proceso, incluso ya porque ha habido algunas amenazas con algunos activistas, incluso de muerte, donde lo han visitado camionetas con gente armada y lo han amenazado de que ya no asista a las manifestaciones. Entonces esto pues se puede salir de control y puede ocasionar la violencia entre la misma gente. Entonces el llamado es al gobierno federal, al presidente de la República, pues que de alguna manera ponga un alto a esas situaciones donde se ve claramente que tanto el gobierno estatal y como municipal pues están de acuerdo con los empresarios de la planta de amoníaco, porque mencionan nada más las bondades en el sentido de que va a generar empleos, que va a haber una inversión millonaria, pero no mencionan los casos de los problemas del ecosistema, lo que va a ocasionar que tanto la flora, la fauna, la pérdida de empleos de la gente que se dedica a la pesca, al turismo, y sobre todo de que es una bomba de tiempo. En caso de un accidente pues arrasaría con todas las gentes que viven allí en ese lugar. También hay que recordar pues que Sinaloa no tiene características como para asentar una industria como el amoníaco de alto riesgo, y que esto debería de verse analizado más profundamente y llevarla de algunos estados de México, como Veracruz, por ejemplo, que ya tiene una experiencia en este sentido, y no Sinaloa, que el único argumento que tienen es de que pues es el granero de México y que utiliza más de 500,000 toneladas de amoníaco, y que incluso mencionan que va a ser más barato la tonelada de amoníaco, pero yo creo que no es así, porque la materia prima para el amoníaco es el gas natural que va a venir de Texas y de Arizona, y que en el caso del gasoducto de Arizona está detenido por las tribus yaquis ahí, entonces todavía no llega ese gas natural. El que está llegando es el que viene de Texas, pero incluso nada más hay las dos termos que se tienen, una que está en Topolobampo y la otra en Mazatlán, y 13 industrias que están utilizando el gas natural. Entonces se ve de que eso pues lo quieren aprovechar, en este caso los empresarios de GPO, para generar el amoníaco. O sea que la materia prima va a ser el gas natural, y si no hay gas natural pues no va a haber amoníaco. Y se ve que cuando hay escasez del gas natural o aumenta el gas natural, hay escasez del amoníaco. Entonces eso que se dice que se va a bajar el precio de la tonelada del amoníaco, pues es muy relativo. Lo ponen como una situación fundamental ahí, como para que la gente se convenza que es necesaria esa planta. Por el otro lado, en la cuestión de las generaciones de empleos, que dice que van a generarse 14,000 empleos, la verdad es que dentro del estudio de impacto ambiental se dice que se va a generar únicamente 146 empleos, y esos empleos son especializados, o sea, la gente de allí de las comunidades no se les va a dar trabajo. Entonces toda esa información la ha estado dando incluso el mismo gobierno federal, el estatal y el municipal, o sea, como argumentos para que la gente vaya y vote por el sí de la planta.
Entonces esa es la situación que tenemos en Sinaloa con respecto a la planta de amoníaco. Está en Topolobampo, es la parte norte de Sinaloa, y entonces es uno de los puertos que tenemos en Sinaloa, aparte de Mazatlán, y que eso o era Mazatlán o era Topolobampo, donde se podría instalar este tipo de industria. Sin embargo, pues en Mazatlán es turístico, y también en Topolobampo es turístico, pero tiene algunas instalaciones allí de Pemex. Entonces por eso decidieron, sin hacer más estudios, de que se tenían que ubicar ahí. La situación es que se quieren instalar un humedal que tiene protección internacional Ramsar. Esa es la situación que tenemos por acá. Pues muy complicada, sobre todo, bueno, pues esta división entre los mismos ciudadanos, los que están a favor y los que están en contra, pero aquí la pregunta que nosotros queremos hacerle, Carmelo, es, bueno, ¿cómo se está planteando esta consulta y cómo sería necesario que otras comunidades fueran involucradas? Prácticamente también ver los actores grandes que están ahí metidos en el tema. Obviamente estamos hablando de empresarios muy fuertes en el norte de Sinaloa y políticos. Esta mezcla extraña o explosiva como el amoníaco que prácticamente nos ha descrito el doctor Joel, pues está presente. Es un cóctel de muchos años, pero también de mucho poder económico y político, hay que reconocerlo, ¿no? Tienen influencias muy fuertes en el gobierno federal, y sobre todo ahí en el norte con el grupo AUME o el grupo Mochis, que se le conoce, y que ahí el doctor nos puede decir prácticamente qué papel están jugando estos actores locales de mucho poder económico y político, obviamente, ¿no? Bueno, con respecto a lo que mencionaba Berenice, esto no tiene la consulta popular que está impulsando Gobernación, no tiene ninguna fundamento, o sea, legal para realizarse. Hay que recordar que hay una ley federal de consultas populares, donde el INE es el que tiene que llevar la batuta de esto, pero que incluso tienen que realizarse en toda la entidad. Incluso debe de haber una votación arriba del 40% para que esta fuera vinculante. Entonces esto de manera, pues no sé cómo lo están haciendo, o sea, localizan el problema y nada más de cierta parte, porque dicen que van a participar 40,000 gentes y ponen 30 casillas, cuando los otros procesos eran más de 600 casillas las que se ponían. O sea, desde ahí va a haber un problema en la cuestión de la votación. Aquí el miedo que se tiene es de que pues sea otra vez el acarreo, el compra de votos, las amenazas que se puedan llevar a cabo. El presidente, cuando ha venido aquí a Sinaloa y la gente de las comunidades se le han presentado esta demanda, él ha mencionado de que en él no se chupa el dedo, de que aquí de este problema es porque la gente que está en contra de la planta de amoníaco es que porque tiene intereses y controlan el amoníaco. Pero uno de los empresarios recientemente de una industria que supuestamente lo acusaba, el ex gobernador Labastida, de que él era el que cabezaba esto, o sea, se deslindó de esa situación y mencionó que él no tiene ningún interés en eso, ni lo piensa tener, que él no se dedica a la cuestión de la comercialización del amoníaco. Entonces, de alguna manera, esa situación que le vendieron al presidente, de que había grupos aquí empresariales que se negaban a eso porque ellos querían controlar pues este grande negocio del amoníaco, pues esto cae por su propio peso. Ojalá que pues el presidente de la República ya tenga esos elementos, y que además pues que los amparos que están en lo que es la Suprema Corte de Justicia, pues que de alguna manera pues se haga valer el Estado de Derecho y que funcione esto, y si se decide, o sea, que continúe esto, pues que den seguridad precisamente a que se lleve a cabo de manera tranquila, y sobre todo porque se ve la intervención ya de los ayuntamientos, de los municipios, donde los presidentes municipales
pues están mandando a los operadores en el sentido de que voten el sí. Entonces la gente de las comunidades pues está en un proceso que no es igual, o sea, no hay piso parejo para que se lleve una situación de ese tipo, esa consulta popular, así como lo está planteando Gobernación, y que de alguna manera pues fue rápida, o sea, de un momento a otro, desde el 26 de octubre a la fecha, y es lo que se tiene cuando vinieron de Gobernación y dijeron va la consulta popular, pues prácticamente en menos de un mes, o sea, hicieron todo este proceso. Yo creo que pues deberían de haber hecho con más cuidado, con mayor detenimiento, pero sobre todo de que no se viera que el gobierno federal, el estatal, e incluso el municipal, pues estén de acuerdo ya de antemano en el sí de la planta de amoníaco. El gobernador de Sinaloa ha dicho que acá entre nos, pues él está a favor de ello, y la documentación que presenta de Gobernación, pues únicamente se ven las bondades de la planta, pero no se ve los problemas ambientales que va a ocasionar en la bahía, sobre todo en que se va a aumentar la temperatura y va a aumentar la salinidad ahí en ese lugar. Entonces lo referente a las especies marinas pues van a desaparecer en ese lugar. Doctor Eso es Joel, desde el punto de vista ambiental, pero en las cuestiones de riesgo pues es una bomba de tiempo. Doctor Joel, mire, desafortunadamente pues se nos está terminando el tiempo para el programa, pero pues dejamos sobre la mesa, aquí hay un tema bastante interesante para el análisis de justo como usted menciona del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya hay un precedente de consulta ciudadana con, usted recordará esta cervecera en Baja California de Constellation Brands, que fue trasladada al sureste del país, pero pues sí, obviamente, como usted menciona, por el panorama que se está viviendo en Sinaloa, pues tendría que haber garantías de seguridad pues para todos los ciudadanos tras pues todas estas amenazas y enfrentamientos que ha habido entre entre la gente, entre los habitantes. Pues así es, Berenice, pues yo les agradezco la oportunidad de expresar lo que está sucediendo en Sinaloa, y sobre todo para que llegue a oídos de más gente y de las mismas autoridades para que intervengan en esta problemática. Pues muchas gracias. Gracias a usted, doctor Joel. Y gracias, Carmelo, pues se nos acabó el tiempo. Pues en otra ocasión vamos a ver cómo avanzan estos temas y vamos a invitarlos si no tiene inconveniente. Bueno, ya, bueno, pues nos despedimos, Carmelo, ya estamos sobre el tiempo, nos despedimos, le enviamos un cordial saludo a nuestro presidente editor, el doctor Naim Libiencawi, quien hace posible que estemos todos los días aquí con ustedes, y bueno, pues muchas gracias a la producción, Israel, Tania y al Chino. Muchas gracias, Bere. Buenas tardes.